Muy buenos días, hermanos. Seamos bienvenidos a nuestro culto de adoración de este domingo. Les invito que en posición de oración clamemos a nuestro Señor. Señor, mi Dios, gracias te damos en esta mañana por la vida que tú nos permites, Señor, porque tú nos permites estar reunidos como iglesia, Señor, y como familias. Te rogamos, Padre, de tu misericordia para que tú seas con nosotros en este tiempo. Que tú, Señor, seas nuestro consuelo, Señor, nuestro sostén en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que son tiempos bastante difíciles y solo en ti, Señor, podemos encontrar esa esperanza, Padre. Te ruego, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos, que tú prosperes en cada hogar, Señor. Te ruego, Señor, que te quedes con nosotros para que tú nos ayudes, Padre, a estar atentos a tu llamado. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 130 para darle lectura a todo el Salmo. Salmo 130. Si lo tenemos, la palabra de nuestro Señor dice: De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. A continuación, hermanos, tendremos un periodo de adoración.
Ahora, hermanos, les invito a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica para el sermón de esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 1, y leeremos de los versículos del 1 al 17. Mateo 1, versículos del 1 al 17. Si lo tenemos, la palabra de nuestro Señor dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab y a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera, que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, hermanos, demos el tiempo a nuestro pastor, quien nos trae el mensaje para nuestro culto de esta mañana. Una vez más, hermanos, es un motivo de alegría congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas, especialmente en el marco de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Les suplico mantengamos nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17, que será la base de nuestra reflexión en esta hora. Mateo, capítulo 1, versículos 1 al versículo 17. Se cuenta que junto al cadáver de un suicida se encontró una nota dirigida al jefe de la policía. Esa nota decía: no se culpe a nadie de mi muerte, me quito la vida porque aunque viviera 2 días más no sabría quién soy en este mar de lágrimas. Verá usted, señor comandante, tuve la desgracia de casarme con una viuda. De haberlo sabido nunca lo hubiera hecho. Ella tenía una hija, mi padre, que para mayor desgracia también era viudo, se enamoró de la hija de mi mujer y se casó con ella. De manera que mi mujer era suegra de su suegro, mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre en mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un bebé que era mi hermano, pero también era nieto de mi mujer. De manera que yo era abuelo de mi hermano, y con el correr del tiempo mi propia mujer trajo también al mundo un niño, que como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija, y a la vez yo soy padre de mi madre, y mi padre y mi mujer son mis hijos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor comandante, me despido de este mundo cruel porque ya no sé ni quién soy. Atentamente, el cadáver. Las genealogías pueden ser interesantes. No solamente dan fe de los nexos familiares, sino que pueden tener implicaciones mucho más complejas de lo que pensamos. Más allá de certificar orígenes, de dar fe de buenos o de malos nombres, de testificar aciertos o desaciertos, una genealogía puede revelar cosas insospechadas. El Evangelio de Mateo principia justamente con una de ellas, que es el centro de su mensaje y un firme fundamento para nuestra fe y para nuestra esperanza. En la genealogía de Jesucristo se evidencia cómo en su encarnación Él derribó las barreras que separan a los seres humanos. Veamos la manera como lo hizo. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar una experiencia que mi hija vivió hace unos años al asistir
al Congreso Nacional de Jóvenes y Estudiantes Bautistas en la ciudad de Puebla. Tuvo la experiencia de que la persona que la registró y notó sus apellidos, Garay Alarcón, le preguntara: disculpe hermana, ¿qué es usted del hermano Arturo Alarcón? Y entonces mi hija le dijo: bueno, era mi abuelo. Y el hombre empezó a hablar de una manera muy amorosa de mi suegro, quien había sido su pastor, dando fe de su ministerio, de su testimonio. Y mi hija dijo que al terminar ese encuentro empezó a sentir la carga que significaba llevar un nombre que era reconocido. Sabía que la habían tratado con deferencia por causa del ministerio de mi suegro, pero también sabía que eso implicaba una enorme responsabilidad. Cuando vamos a la palabra de Dios y vemos en el Evangelio de Mateo que el relato empieza con una genealogía, no solamente se está acreditando el origen del Señor Jesús, sino la manera como el Señor derriba las barreras que separan a los seres humanos. La primera barrera que derribó fue la barrera que separa a los diferentes. Las genealogías siempre han sido importantes para los judíos. El teólogo Martin Buber narra una leyenda que evidencia el valor que estos registros familiares tienen en el mundo judío. Dice que cuando Rabí Dovber de Mesrich tenía 5 años, se quemó la casa de su padre. Oyendo a su madre que lloraba, el niño le preguntó: madre, ¿tenemos que sentirnos tan desdichados por haber perdido una casa? La mujer le contestó: no es por la casa por lo que lloro, sino por el árbol genealógico que se ha quemado. Comenzaba con Rabí Yohanan el zapatero, maestro del Talmud. ¿Y qué importa eso?, exclamó el niño, que en ese momento tenía 5 años. Yo te daré un árbol genealógico que principie conmigo. A ojos profanos, los meticulosos registros familiares de los judíos suelen lucir como una obsesión por el pedigrí o por la mítica pureza racial. Obviamente esta es una impresión absolutamente equivocada. Por un lado, ahora sabemos que las razas no existen, que este es un criterio sociocultural, una justificación ideológica para el colonialismo, cosa que los judíos siempre han sabido. Ellos siempre han tenido muy claro que no son una raza, sino son un pueblo. Y una valoración seria de la evolución histórica del pueblo judío explica las razones de esta práctica milenaria de llevar registros familiares. Desde los albores mismos de la humanidad, el libro de Génesis registra las generaciones de Adán con el único fin de dar fe del origen adámico de toda la humanidad. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 5. Y algo similar ocurrió en la era de los patriarcas, cuando los registros familiares buscaban acreditar la ascendencia abrahámica del pueblo hebreo. Posteriormente, con la conquista de la tierra prometida y ante la necesidad de que cada tribu conservara su heredad como un patrimonio perpetuo, se hizo necesario observar estos registros familiares y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Ruth capítulo 3, versículo 9. Tras la colonización de la tierra de Canaán, cuando alguien vivía fuera del territorio asignado, era considerado como un fugitivo, como encontramos en Jueces 12:4. Pero pronto la influencia de los otros pueblos dejó su impronta en la nación hebrea, especialmente en la esfera religiosa. Dicha influencia llevó a Israel a la apostasía, entendiendo por apostasía el abandono de la fe, dar la espalda a Dios, lo que provocó el juicio divino, la cautividad y el destierro del pueblo de Israel. Pero una vez concluida la cautividad, tras el retorno de los hebreos a la tierra prometida, el restablecimiento del culto hizo necesario que los sacerdotes pudieran acreditar su linaje para participar en el ministerio, de lo contrario serían privados del mismo. Esto nos permite ver que las genealogías judías no tenían nada que ver ni con la idea de superioridad, ni con rechazo al diferente, ni mucho menos. No obstante, la experiencia enseña que el temor al otro, es decir, el temor al diferente, puede convertirse en rechazo e incluso en odio, y en la historia judía sobrarían motivos para temer a los demás. Como evidencia de ese temor, originalmente la ley de Moisés prohibía matrimonios mixtos con los 7
pueblos cananeos, con los 7 pueblos que habitaban en la tierra prometida, a saber, los eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, los famosos 7 pueblos malditos de los que nos habla Deuteronomio capítulo 7 y capítulo número 20. Pero después del retorno de la cautividad, Esdras el escriba prohibió casamientos mixtos incluso con los samaritanos, un pueblo que creía en el mismo Dios de Israel y observaba también la ley de Moisés. Dada la experiencia de la cautividad, Esdras fue tan riguroso en el asunto de los matrimonios mixtos que exigió que aquellos que tuvieran mujeres extranjeras y hubiesen engendrado hijos con ellos, se separaran de ellos. Y una medida tan radical solo puede entenderse en el marco de un pueblo que llegó a la convicción que entre más se acercaba a los gentiles, más se alejaba de Dios, y que cuando más se acercaba a Dios, más se alejaba de los gentiles. Los que se resistieron a hacer esto fueron expulsados de la comunidad y confiscados sus bienes. Esdras introdujo además el concepto de la inmundicia de los pueblos, nidat amei, como se dice en la lengua del Antiguo Testamento, es decir, la idea de que fuera de Israel todos los pueblos son ritualmente impuros. Si bien esta impureza era ceremonial, no obstante una disposición semejante solo podía provocar resentimiento contra los judíos por parte de los otros pueblos. De esta forma, en tiempos del Nuevo Testamento, la mutua enemistad entre judíos y no judíos se había exacerbado, dando lugar entre los no judíos al antisemitismo, al odio al judío, y entre los judíos a la xenofobia, es decir, al odio al diferente. Al final, ambas actitudes son formas de exclusión perversas e inaceptables a la luz de la Biblia y de la realidad de la biología. Fue entonces que el Señor Jesucristo irrumpió en la historia judía, confirmando en su genealogía y lo que sus enseñanzas habían expresado, y también lo que expresaba la palabra de Dios, que ante el Señor todos los hombres son iguales. Esto fue el motivo por el cual el apóstol San Pablo decía que frente a la gracia no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todo, lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 11. De igual manera, el apóstol diría a los creyentes gentiles: acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha por la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Lo dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al versículo 20. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que el texto nos enseña que en su genealogía el Señor Jesucristo derriba la barrera que separa a los géneros. Es curioso que fuera en el terreno propiamente legal donde el judaísmo reconocería la dignidad humana de la mujer. Lo hizo tácitamente a la luz de Éxodo capítulo 21, versículos 28 al 31, donde se estableció la misma penalización al dueño de un buey que lesionara a una persona sin importar si fuera hombre, mujer o niño. Si el animal lesionaba a una persona, la compensación económica era exactamente la misma, porque a partir de ese momento la ley de Moisés considera a todas las personas en la misma categoría. Obviamente, es necesario reconocerlo, en la ley también existen legislaciones particulares para cada género. Es la razón por la que los sabios de Israel preguntaron: ¿qué diferencias hay entre el hombre y la mujer? Y encontraron en la ley una serie de señalamientos que gravitan en torno a los conceptos de autoridad y de moralidad. Otorgaban distintos tratos al género dependiendo del que se tratara. En el luto, por ejemplo, se dice que el hombre puede llevar el pelo suelto y el vestido desgarrado, pero la mujer no, para no exponerse delante de los demás. El hombre puede imponer voto de nazareo a su hija
la mujer no. El hombre puede rasurarse la cabeza por causa del voto de Nazareo, la mujer no. El hombre puede casar a su hija, la mujer no. El hombre es lapidado desnudo, la mujer no. El hombre puede ser vendido por cometer un robo, la mujer no. Aunque no es posible encontrar una sola visión judía sobre la mujer, en general en tiempos del Nuevo Testamento la posición de la mujer judía era mejor que la de sus contrapartes gentiles, griegas o romanas, pues gozaban de mayor respeto y estatus en la sociedad. En la sociedad judía, una posición de privilegio, de autoridad, se le daba, por ejemplo, a la mujer que fuera madre. Sin embargo, es honesto reconocer que de ninguna manera las mujeres eran consideradas social o moralmente iguales al hombre. Esta actitud se expresa en patrones sociales, como aquel que en tiempos del Nuevo Testamento, en público, un rabino no podía tener trato con una mujer que no fuera su esposa o su hija. Fue en ese tenor que el historiador judío Flavio Josefo, un hombre del primer siglo, quien se movía entre la órbita judía y grecolatina, diría: la mujer, dice la Escritura, es inferior en todo al hombre. Por tanto, que obedezca al varón no para su ignominia, sino para que siga su dirección y mandato, porque Dios otorgó al varón fortaleza y poder. Y si vamos al pensamiento aristotélico, encontraríamos situaciones peores que incluso contaminaron el cristianismo durante la Edad Media, donde se decía que la mujer era un varón amputado, un hombre incompleto y por tanto merecía un estatus menor en la sociedad. La realidad de esta mentalidad es algo ante lo cual es inútil suavizar las aristas. Así pensaba la gente de ese tiempo. Sin embargo, en su momento el Nuevo Testamento reiteraría los diferentes roles naturales de los géneros, pero la absoluta igualdad delante de la gracia. Así que contra la práctica de su tiempo, en la genealogía del Rey de la Gloria aparecen los nombres de varias mujeres, y vaya mujeres. En su ascendencia aparecen nombres de mujeres extranjeras, como Tamar, una mujer cananea que se prostituyó para obligar a su suegro para cumplir con la ley del levirato, como nos narra el libro de Génesis, capítulo 38. Rahab, una antigua prostituta cananea, de la que nos habla el libro de Josué, capítulo 2, y Ruth, una joven moabita, que si bien es identificada en la tradición judía como una princesa, no obstante era hija de uno de los 7 pueblos malditos de la ley. La acogida de semejantes personajes en el registro familiar del maestro es consistente con las actitudes y enseñanzas del Señor Jesús, porque en su mensaje nunca hizo hincapié en el género a la hora de ilustrar las relaciones de los hombres con Dios. Las actitudes del Señor frente a las mujeres pueden ser resumidas en varias ideas. A diferencia de los rabinos contemporáneos, que, como habíamos dicho hace un momento, no tenían trato público con mujeres fuera de su familia, el Señor Jesús da cabida a las mujeres en sus enseñanzas, habla de sus actividades cotidianas y habla de ellas también con abierta simpatía. El Señor no tuvo en menos el trato público con mujeres a las que ayudó con sus milagros, se compadeció en sus desgracias y perdonó también como a los hombres sus debilidades. De igual forma proclamó que los publicanos y las prostitutas convertidas tenían entrada en el reino de los cielos e iban delante de los que se consideraban justos. Por último, el maestro estableció la absoluta igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer, porque ambos deben formar una unidad indivisible, y llamó adúltero indistintamente a quien de ellos hubiera sido infiel. Debemos recordar que en el antiguo Israel un hombre podía tener relaciones extramatrimoniales con una mujer soltera, con una prostituta, con una esclava, sin que técnicamente se convirtiera en adulterio. Para Cristo, cualquiera de los dos que rompa el lazo matrimonial se convierte en adúltero. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que en su registro familiar el Señor Jesús
derriba la barrera que separa lo santo de lo profano. No hay dudas de que una de las razones por las que la Biblia es uno de los libros más leídos de todos los tiempos es porque dibuja a los hombres tal y cual somos. Aunque aún los mejores hombres de la Biblia, los hombres de mayor fe o de mayor testimonio, son imperfectos y sus flaquezas son semejantes a las nuestras. Esto vale también para los ancestros del Señor Jesús. En estos días, una mujer cristiana le decía a otra: ¿te has fijado qué clase de parientes tenía el Señor Jesucristo? Lee su genealogía y lo comprobarás. Y la mujer tenía la razón, estaba en lo cierto. Si no lo cree, compruébelo usted mismo. Judá, el patriarca, fue un hombre de quien el patriarca Jacob dijo: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ese hombre es el mismo que engendró a Fares, antepasado del Señor Jesús, con una mujer a la que suponía era una prostituta. Contrató los servicios de la mujer con la ligereza de quien compra un helado en la calle, como nos narra el libro de Génesis, capítulo 38. Salmón, su descendiente, engendró a Rahab, una antigua prostituta cananea, a Boaz, quien a su vez engendró de una mujer moabita a Obed, abuelo del rey David, el más grande de los reyes hebreos. De los moabitas, la ley de Moisés decía contundentemente: no entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación del Señor para siempre. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Sin embargo, la gracia del Señor dio cabida a Ruth en el pueblo de Dios y la convirtió en la madre de la realeza. El mismo David, con toda su grandeza, engendró a Salomón de Batseba, mujer que arrebató a Urías Eteo después de forzarla y ordenar asesinar a su legítimo marido. De los descendientes de Salomón surgieron hombres increíblemente perversos como Joaquín, cuyo reinado puede resumirse en las lapidarias palabras: hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las cosas que habían hecho su padre. O Joram, cuyo reinado se resume en esta frase: y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según de Crónicas capítulo 21. De otros descendientes como Manasés, Abías, Amón, se puede decir exactamente lo mismo. No obstante, aún antes de la venida del Señor Jesús, Dios había manifestado su gracia por medio del profeta Ezequiel, cuando dijo en el capítulo 18, versículo 20 de su profecía: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La miseria se hereda en patrones disfuncionales que en algún momento debemos aceptar o rechazar, pero lo que al nacer no podemos escoger es nuestra condición socioeconómica. Un pobre puede escoger no ser pobre el resto de su vida, pero no puede decidir si va a nacer pobre o no. El Rey de la Gloria heredó una evidente pobreza material de sus mayores. Esto me recuerda el relato del hombre del que se dice en su lecho de muerte estaba con sus hijos, sus 3 hijos y las novias de cada uno de ellos, y los bendijo agonizantes, y dijo al mayor, al primero: a ti, Luis, te dejo todos los edificios de la avenida Universidad. El hijo agradecido le dijo: Dios te bendiga, padre. A ti, Antonio, te dejo los departamentos de la calle Guerrero. El hijo agradecido le dijo: Dios te bendiga, padre, gracias. A ti, Pedro, te dejo todas las casas de la calle Corregidora. El hijo, muy agradecido, le dijo: que Dios te bendiga, padre. Entonces la novia de Pedro le dijo admirada: ¿no me habías dicho que tu padre fuera millonario? Y el novio le respondió: no es millonario, era repartidor de leche. Así que bien se ha dicho que un Salvador pobre es tan contradictorio como sería la entrada triunfal a Jerusalén para las esperanzas judías de su tiempo.
El misterio de la grandeza y la bajeza del Mesías no se develaría sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien podría preguntar, ¿no corremos el riesgo de denigrar al Señor Jesús recordando las miserias de sus antepasados? ¿No proveemos piedras a sus enemigos para que puedan arrojarlas contra Él? Y la respuesta es un rotundo no. Porque con toda su dignidad, esta genealogía no tiene como propósito atribuir al Señor Jesucristo una ascendencia perfecta, ni desde el punto de vista religioso, ni desde el punto de vista moral, y mucho menos desde el linaje humano. La salvación no viene del hombre. Bien dijo el Señor Jesús, lo que nace de la carne, carne es. La salvación es de Dios. Su eficacia, su mérito, su dignidad, su origen proceden del cielo y no de la carne. Así que bien hizo el profeta al llamar al Mesías con el nombre Adonai Tzidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia, como enseña Jeremías capítulo 23, versículo 5 al versículo número 6. Como conclusión, alguien dijo que las genealogías son parte de la Biblia, son esa parte de la Biblia que nos gustaría ignorar. Los capítulos bíblicos que contienen cientos de nombres, algunos difíciles de pronunciar, con las palabras engendró entre ellos, que solo sirven cuando una persona está buscando nombres para un bebé. ¿Por qué inspiró Dios estos detallados registros familiares en su palabra? Tengo la convicción de que no lo hizo para divertirse con nosotros, viendo cómo luchamos por pronunciar nombres como Mahalaleel, Metushalach, Arpachshad, etc. Las genealogías de la Biblia encierran poderosos mensajes. Nos demuestran varias cosas. Demuestran que a Dios le importa la historia, porque en ella interactúa con seres reales. La historia no es importante para Dios solamente, también lo fue para los seres humanos y ha sido así desde el principio. Es la razón por la que se cuenta de un niño cavernícola que llevó sus notas escolares a su padre y este enojado le dijo: mira, hijo, que repruebes casa lo comprendo porque eres pequeño y todavía no puedes con la lanza. Que repruebes agricultura te lo paso porque es un lío y al principio cuesta trabajo entender cómo funciona. Incluso que repruebes pintura rupestre te lo perdono. Pero que repruebes historia, si todavía no llevamos ni 2 páginas. Las genealogías nos demuestran que también Dios puede usar personas imperfectas para sus gloriosos propósitos, y finalmente nos enseñan que Él se preocupa por las familias que entienden nuestras situaciones, pero la experiencia nos enseña que humanamente hablando, las genealogías son gloria de la descendencia o vergüenza de la ascendencia. Son testimonios del origen o contradicción del parentesco. Son orgullo o son vergüenza, pero en ambos casos son desafíos a la existencia. Son lazos de sangre o cadenas de plomo. Son testimonios de lo que se es y un llamado a lo que se debe ser. Así que en primera instancia lo que pudiera parecer una tarea tan difícil como entender una genealogía resulta en un elocuente testimonio de la gracia de Dios. De modo que desde este texto podemos llegar a varias conclusiones. Primero, que la jactancia judía de ser descendencia de Abraham es un mero gloriarse en la carne, porque ni Israel, ni la iglesia, ni usted, ni yo tenemos nada de qué gloriarnos. Si algo tenemos y algo somos, es lo que hemos recibido del Señor. Entendemos también que el Señor Jesús es quien habría de venir, porque en Él se cumplen las paradójicas profecías del origen humilde del Mesías y su majestad real. Y finalmente aprendemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, no solamente de Israel, no solamente el pueblo judío, porque la intención redentora de Dios apuntaba desde el principio a todas las familias de la tierra,
Si usted recuerda, la palabra de Dios dice que cuando el Señor llamó al patriarca Abraham, le dijo: te bendeciré, serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, cada vez que nos reunimos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en su mensaje, somos edificados. Pero cuando leemos una lista de nombres desconocidos, algunos difíciles de identificar o ubicar en el tiempo e incluso también de pronunciar, debemos recordar que en la música, como en la Biblia, los sonidos y los silencios tienen valor. Lo que Dios dice tiene una razón, y lo que no dice también. Y cuando hay un testimonio como este, encontramos que en el Señor Jesucristo se derriban las barreras que separan a los seres humanos, al judío del gentil, al hombre de la mujer, al santo del profano, y nos llama a ser un nuevo pueblo en Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites una vez más venir a tu palabra y recordar en ella lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros, que no éramos pueblo y hemos sido llamados a ser parte de tu familia. Te bendecimos, Señor, por esto, en el nombre de Cristo. Amén. Demos gracias a nuestro Señor, hermanos, por el mensaje de esta mañana. Y vamos a continuar con nuestro culto con un periodo de adoración, hermanos.
Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de meditar juntos en la palabra de nuestro Dios y le pedimos que nos permita encarnar esas verdades en nuestras vidas y testimonios. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites concluir este tiempo de reflexión y de adoración. Al disponernos a salir de tu casa, te rogamos que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos bendiga.